El día de hoy en Chitrix vamos a hacer un video totalmente diferente a lo que es el propósito original del canal. Pero les quiero compartir esto porque desde hace mucho tiempo tenía yo una inquietud relacionado con un evento que se le llamó el Chernobyl mexicano. Ya lo habrán escuchado algunos de ustedes, algunos quizá no, pero fue un evento en el 1983 que ocurrió en el norte del país. Fue un evento muy mencionado porque es la catástrofe nuclear más grande de Latinoamérica. Entonces, a raíz de eso salieron muchas leyendas urbanas, quizá, que tenían parte de verdad. Y esto es que en los hogares mexicanos construidos por aquellos años se utilizó varilla radioactiva. Y mucha gente, incluyéndome a mí, teníamos esa idea de que quizá estemos viviendo en un hogar que nos está envenenando, que nos esté haciendo daño. El siguiente video no busca crear pánico, por el contrario, busca informar, que nuestra percepción de todas estas cosas nos ayude a tratar de buscar la verdad, que no está tan oculta como parece, pero que sí nos ayudaría a estar más tranquilos respecto a estas situaciones. Entonces les repito, no es desinformar ni crear pánico, por el contrario, es hacernos conscientes de lo que sucedió en ese año y las consecuencias que tiene hasta ahorita nuestros días. Entonces, pues hay un parte oficial que viene siendo este. Es el estudio que ya se terminó de hacer en el 84 y en el cual nos dice qué fue lo que sucedió. Pues a grandes rasgos, se compra de manera ilegítima, de manera ilegal, un equipo médico, el cual utilizaba cobalto 60 para realizar los estudios médicos, un tipo de radiografía. Entonces este tiene un núcleo que contiene cobalto 60, contiene muchos gránulos de cobalto 60. Entonces sucede que este equipo, como no había quien lo operara, quien supiera operarlo, se queda guardado en un instituto médico, el Instituto de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí se queda abandonado durante mucho tiempo, a grado de que ya se da por chatarra. Le encargan a unas personas que trabajan ahí que se deshagan de la chatarra y estas personas pues deciden romper el aparato porque está muy pesado, romperlo en piezas y venderlo a la chatarra. Al ser algo pesado el núcleo, lo suben en una camioneta en la cual intentan romperlo para ver qué hay adentro. Y aquí es donde se libera el cobalto 60, contaminando a las personas que lo hicieron, contaminando el auto que utilizaron, y durante el camino hasta la chatarrera pues van dejando algunos gránulos tirados en el suelo. Una vez en la chatarrera, el núcleo comienza a derramar más gránulos, se contamina el suelo, se contamina el metal que está alrededor, las varillas a más personas. Todo este material se utilizó para hacer varilla de construcción y algunas láminas. Y creo que también tubería para la construcción. Aquí en México no se detectó problemas, no hubo quien detectara el problema hasta que esta varilla se exportó a Estados Unidos. Entonces, cerca de un laboratorio del Álamo, pasa un tráiler con varilla, se encienden las alarmas del laboratorio, porque tienen alarmas antirrobo de material radioactivo. Entonces, se encienden las alarmas de este laboratorio y buscan qué fue lo que sucedió. Dan con el tráiler, dan con la varilla y empiezan a rastrear todo este material contaminado hasta México. Ya una vez aquí en México que se hace el informe de parte de Estados Unidos, México empiezan a investigar qué fue lo que sucedió. Y pues encuentran a la persona, encuentran el auto, empiezan a buscar la varilla. Lo que me preocupó a mí en un inicio es que cuando han pasado cosas de este tipo en el mundo, lo primero que han hecho los países es ocultar información.
Incluso en el caso del verdadero Chernobyl, se ocultó aún sabiendo que se iba a conocer la verdad en todo el mundo. Ellos prefirieron ocultarlo al inicio. Después lo que sucedió en Japón también se trata de ocultar la realidad de estas cosas sabiendo que no van a poder. Aquí en México, pues, digamos que en ese año el gobierno que estaba no es famoso por haber sido el más confiable. En ese tiempo el gobierno era realmente, wow. Todos sabemos la cantidad o el nivel de corrupción que había en esos tiempos. No hablemos del presente, pero en ese tiempo había una corrupción y no había medios también para estar sacando la verdad al público. Entonces los medios estaban controlados, etcétera. Ya una vez que México interfiere, pues rastrean todo este material y se dan cuenta que ya había casas construidas con este material radioactivo. Después de estar realizando el gobierno en esos tiempos la investigación, encontraron, por ejemplo, en un lugar llamado La Piedrera, que había entre varilla, material en proceso, ya terminado, chatarra, la tierra contaminada con todos estos gránulos, un total de 29.181 toneladas. También en otras constructoras, en otras fundidoras, también ya tenían material terminado, material listo para procesar y tenían un total de, contaminado que se puso a disposición, que estaba con altos índices en radiación, solo 4.853 toneladas en otros. Hubo un total de 10.267 entre procesos y todo, pero algunos no tenían tan altos índices de radiación. Lo que nos preocupó a muchas personas, por lo que se empezaron las leyendas urbanas y los rumores, es porque había muchas casas que ya se habían construido. Aquí en el estado donde estoy yo, en Baja California Sur, viene en este informe. Solo que, pues, no es lo que parece en esta situación. Aquí es donde quiero yo hacer esas aclaraciones. Por ejemplo, en los estados vienen juntos, no viene Baja California Sur solo, viene Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur y Aguascalientes. En estos lugares las construcciones visitadas fueron 17.635. De esas 17.635 fueron 16.359 las construcciones que no se les detectó contaminación. Las que sí había contaminadas con riesgo fueron 814 en un total. Según el informe se demolieron. Y las casas que estaban contaminadas pero los índices de radiación no eran tan altos fueron 462. Entonces eso dio origen precisamente a las leyendas urbanas. Aquí en la ciudad de La Paz hay unas casas que fueron muy famosas en un tiempo que decían que no se habían terminado o que no estaban habitadas porque estaban contaminadas. Entonces, pues salió esta leyenda urbana. En muchas partes se visitaron los hogares. Lo que yo quisiera saber, por lo que les pido que compartan el video para conocer la realidad de las personas, cómo lo vivieron ellos. Según esto se visitaron hogares construidos en ese tiempo, en esos años, para detectar si estaban contaminados. Mi pregunta es, ¿el gobierno les informó por qué estaban visitando sus hogares? Y también me encantaría saber si aquí en La Paz o en Baja California Sur a alguien le tocó que le dijeran, sabes que tu casa está contaminada, la vamos a demoler. Eso me encantaría conocer. Ahora la realidad a nuestros días, que en muchos portales, muchas revistas que informan de esta situación del Chernobyl mexicano, pues lo que quieren es vender, lo que quieren es que la gente diga, ok, se me hace interesante el asunto, sin la responsabilidad de dar a conocer la realidad del cobalto 60. El cobalto 60 tiene una latencia de más o menos 5 años y medio, alrededor de 5 años y medio dura este cobalto 60 emitiendo radiación peligrosa. O sea que de cuando ocurrió esta situación a la fecha actual
ya ese cobalto 60 estaría totalmente, ya no estaría siendo un peligro, aunque las casas se hayan construido, aunque no te hayan dicho, aunque no te hayan informado en el momento, ahorita ya no sería un problema este cobalto 60. Entonces, sí me gustaría conocer a alguien que le tocó mirar o, o que le dijeran, sabes que tu casa tiene algún problema. Porque, les repito, en ese tiempo el gobierno que estaba, en 1983, 84, 85, que se siguió, se suponía que se siguió la investigación, no era el más honesto, claro y transparente. También a muchas personas que les encontraron rastros o residuos de radiación en sus cuerpos, se suponía que les iban a estar dando un seguimiento durante 15 años. Repito, en algunas fuentes que yo he visitado en internet, que no me atrevería a decir que son confiables o no, dice que no sucedió con las personas, no les dieron seguimiento, simplemente a los más afectados, o sea, les atendió en el momento y listo. Incluso del protagonista de esta historia no hay mucha información respecto a él que sucedió. Lo que sí es que también se había hecho un rumor muy grande, es que el material radioactivo se fue, lo pusieron en el desierto, lo enterraron, buscaron un lugar donde no fuera a contaminar agua, donde no lloviera mucho. Dice aquí el parte que se buscó un lugar donde no lloviera mucho para que no contaminara alrededor. Y mucha gente en algunas publicaciones llegué a mirar que siguen mal informando y diciendo que hay lugares bien contaminados por este cobalto 60 en la actualidad, siendo, repito, que la vida o la latencia radioactiva del cobalto 60 no va más allá de los 5 años y medio. Pero muchas fuentes de información, con tal de vender, siguen diciendo que esto es así. No soy experto en cuestiones de este tema, pero lo que he logrado buscar en páginas científicas es esto. Cobalto 60 no emite radiación peligrosa más allá de los 5 años y medio. Pero, pues una vez que me interesó mucho este tema, me compré un detector de radiación. Es económico, es un detector económico. Lo que tiene este detector es que no busca solo radiación así ionizante, se le puede llamar la cuestión más peligrosa de la radiación es la ionizante, a la que nos puede afectar. Este detector pues se activa, empieza a marcar, empieza a hacer sus niveles con radiación incluso electromagnética. Entonces no es precisamente que cuando se active o marque algún punto es peligroso ya por el solo hecho de estarlo marcando el aparatito. Y me puse a buscar ciertos lugares aquí en la ciudad de La Paz que emiten radiación y no es peligrosa. Les repito, mi intención no es desinformar o causar alarma, es solo pues conocer un poquito este tema tan interesante de la radiación. También me gustaría que compartieran este video porque a veces en nuestros hogares hay cosas más peligrosas que la varilla de ese tiempo. Por ejemplo, en los años 60, en los años 70, se fabricaron muchos relojes y les ponían pintura irradiada para que brillaran en la oscuridad. Algunos cristales, algunas piezas de vidrio tienen niveles bien altos de radiación o de uranio, que también no es tan peligroso, pero sí está emitiendo radiación en los hogares. Si alguien tiene sospecha de que en su hogar haya alguna fuente de radiación peligrosa o no peligrosa, me gustaría que nos dejaran algún mensajito para quizá ir a visitar, ir a conocer, ir a hacer mediciones. Estaría muy interesante este tema. Y a futuro quiero desplazarme un poquito aquí al norte de mi estado, pero ya sería tema de otro video cuando tenga la oportunidad de ir. Porque resulta que nuestro estado tiene uno de los yacimientos más grandes de uranio. Y hay una leyenda urbana muy famosa hacia el área de las Barrancas, donde hubo un tema también, no son fuentes oficiales, pero mucha gente le tocó estar allá donde hubo eventos algo sospechosos. Entonces vamos a ir a visitar por allá en un futuro para hacer mediciones también y ya les contaré la historia de ese lugar. Entonces, pues voy a realizar algunas mediciones aquí en La Paz
cables de alta tensión. También me gustaría revisar las antenas telefónicas porque mucha gente les tiene mucho miedo a esta situación de las antenas que emiten radiación peligrosa, que causan cáncer. Vamos a realizar algunas mediciones a ver qué tan peligroso es, y pues también les voy a poner aquí algunas tablas para que se den cuenta cuál es la radiación ionizante peligrosa y cuáles son radiaciones normales. Me fui a visitar un cerrito que está aquí en La Paz. Hay unas torres de comunicaciones. Bueno, son torres para sostener el cableado de alta tensión, y también los aprovecharon para poner torres, al parecer son de comunicaciones, antenas, perdón. Ya estando aquí abajo, la lectura no es alta. Empezamos por el 0.07 milisieverts y las lecturas más altas para cuando llegué habían sido de 0.10, 0.12 milisieverts. Nada realmente peligroso. Ya después de alrededor de 15 minutos que estuvimos ahí, entonces sí empezó a subir un poquito los niveles, pero siguen siendo insignificantes, siguen siendo nada peligrosos. 0.12, 0.13, 0.15 milisieverts. No pone en riesgo nuestra salud. Ya subí un poquito más el cerro para tratar de estar a la altura más o menos de las antenas de comunicaciones y un poquito más cerca del cableado de alta tensión. También por allá a lo lejos alcanzan a ver unas antenas de comunicaciones. Voy a tratar de ir más al ratito a ver qué lecturas nos da por allá. Pero aquí estando más cerca del cableado y a la altura de las antenas, pues subí un poquito más. Estamos alrededor de, bueno, hubo un pico de 15 milisieverts. Ahorita 17. No ha subido gran cosa. No ha subido gran cosa. Entonces, pues se miran las lecturas. No pasan de los 20. Seguimos muy por debajo de algo peligroso. También mencionar que aquí está sumado a la radiación del suelo, porque está el aparato en la tierra. Es la radiación también que está emitiendo el suelo. Todo emite radiación. Hasta nosotros, las personas, tenemos algo de radiación. Pues nada peligroso. No hay nada que nos pueda alarmar. Ya veremos cuando consiga un mejor equipo a ver qué lecturas nos da. Bueno, ahorita que bajaba del cerro hubo un pico algo elevado, pero seguimos nada peligroso. Alcanzó a sobrepasar los 20 y se encendió la alarma. Sigue siendo inofensivo, pero ha sido lo más alto que he registrado hasta ahorita. Ya estamos acá cerca de estas dos torres de comunicaciones, estas dos antenas, y seguimos igual, lecturas muy bajas. No hay mucha actividad.
Solo cuando llegamos hubo un pico, pero muchos factores pueden hacer eso, no tiene que ser precisamente las torres. Como les repito, la radiación solar, del suelo, incluso de la actividad electromagnética puede hacer picos de lecturas así. Aquí lo más alto que he detectado fueron 15.15 milisieverts. Continuamos con lecturas inofensivas. Nada alarmante. El pico más alto fue justo cuando me iba subiendo al auto. Fueron 1.12 milisieverts. Y fue solo un pico y bajó de inmediato. En resumen, les cuento que en efecto hubo mucho material radioactivo en todo México, sí se distribuyó, sí quedó en algunas casas, pero a la actualidad ya no es algo peligroso, ya es inofensivo por el tiempo de latencia de este material del cobalto 60. Entonces no habría mucho de qué preocuparse. Voy a darme a la tarea de buscar algún experto aquí en La Paz o quizá en Ciudad Constitución, que también voy algunas veces para allá, a ver quién me puede platicar un poquito más con precisión y detalle sobre este interesantísimo tema. Si el video te gustó, regálanos un like. También me gustaría leer en los comentarios si nos sugieres algún lugar para visitar aquí en la Baja California Sur que sea sospechoso, o si tienes tú algún objeto que te gustaría revisar.